Buenas, en este video vamos a hablar sobre nuestra mentoría, la cual trata sobre los llamados atendidos de violencia familiar de la línea 137, unificado con series temporales. Antes que nada, nos presentamos. Nuestro grupo está conformado por quien habla, Ana Isulca y Ariana Rinaudo, y nuestra mentora es Isabel Rivadero. El objetivo principal de nuestra mentoría es analizar y describir las relaciones entre la información recopilada correspondiente a los llamados de todo el país atendidos por los y las profesionales de la línea 137 sobre casos de violencia familiar desde enero del año 2017 hasta febrero del año 2022, organizados de manera unificada, y además poder predecir comportamientos en días y rangos horarios usando series temporales. El objetivo final del proyecto tendrá un impacto positivo al poder analizar una problemática actual con información precisa que comprende los últimos 5 años de llamadas sobre casos de violencia familiar a lo largo de todo el territorio nacional. Buenas, soy Ariana Rinaudo. Estaré presentando el conjunto de datos que contiene las siguientes variables. El caso ID es el código que permite identificar el caso. Llamante descripción describe quién realiza el llamado, puede indicar personas o instituciones. Llamante género describe el género de la persona que realiza el llamado. Llamante vínculos niños presentes, el vínculo que tiene la persona que realiza el llamado con niños o niñas presentes en el hecho. Violencia tipo, el tipo de violencia que se denuncia. Víctima género, el género de la víctima involucrada en el caso denunciado. Víctima cantidad, el número de víctimas involucradas en el caso. Agresor cantidad, el número de agresores involucrados en el caso. Agresor género, el género del agresor. Llamado relación víctima, el vínculo que existe entre el agresor y la víctima. Llamado derivación, describe las acciones que se llevaron a cabo en el centro de la llamada en la línea 137. Y por último, fecha y hora en la que se realizó el llamado. Este conjunto de datos contiene un total de 45.703 filas y 13 columnas. La mayoría de las variables son categóricas y habiendo también numéricas. Para iniciar el análisis, se procedió a limpiar los datos nulos y luego se analizó cada columna en detalle usando diferentes métodos, como unificación de datos duplicados y eliminación de outliers. Se hizo un análisis y eliminación de datos duplicados teniendo en cuenta la fecha y hora de la llamada, el género de la víctima y del agresor, la descripción del llamante y la derivación de la llamada. Para la exploración de las relaciones entre las variables, se utilizaron gráficos. La idea principal fue la de poder visualizar el comportamiento y la existencia de correlaciones entre las variables. Nuestro primer análisis fue la relación entre el género víctima y género agresor. Se utilizó una tabla de contingencia y un heatmap para ver las relaciones existentes y se observó que en la gran mayoría de los casos la víctima es femenina y el agresor es masculino, con un total de 25.072 casos. El siguiente análisis corresponde a la relación entre el llamante y la derivación de la llamada. Observamos que de las llamadas totales, 22.201 llamadas fueron solo para pedir información u orientación, sin generar ninguna acción por parte del personal de la línea 137 o policial. Y por otro lado, 5.174 llamantes no aceptaron la intervención aunque se haya considerado necesaria. La mayoría de las derivaciones son realizadas por el género femenino y en la mayoría de los casos, para género femenino y masculino, él o la llamante solo solicitó información u orientación. En el gráfico anterior observamos que para los géneros no sabe, no contesta y transgénero no se logra distinguir la relación entre el llamante y la derivación de la llamada. Para visualizar estas variables categóricas realizamos un crosstab y un gráfico heatmap. Allí observamos que solamente de las personas de género transgénero, en 13 casos él o la llamante solicitó información u orientación. En 6, la víctima no aceptó intervención del equipo móvil y en 4 no se desplazó un equipo móvil por tratarse de un caso fuera de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Para el caso de personas que respondieron como género no sabe, no contesta, en la mayoría de los casos se solicitó información u orientación, seguida de casos en donde no se desplazó un equipo móvil por tratarse de un caso fuera de la ciudad autónoma de Buenos Aires y por último sí se desplazó un equipo móvil en donde se encontraba la víctima. En el siguiente análisis se comparó la cantidad de víctimas con la cantidad de agresores. Primero se realizó el cálculo de los rangos de las variables y luego una tabla de contingencia, donde en la mayoría de los casos la relación fue 1 a 1, es decir, una víctima tuvo solo un agresor con un total de 22.457 casos. En el siguiente análisis nos preguntamos si existieron periodos sin llamado o con llamados mínimos. Para ello, se decidió no trabajar con datos correspondientes al año 2022, ya que solo contienen información de 2 meses, enero y febrero.
Luego se hizo un análisis mostrando cada semana de cada año, sacando el total de la llamada por semana. Se obtuvo como resultado que la cantidad mínima se dio en la semana 51 del año 2021, es decir, que ocurrió entre los días del 20 al 26 de diciembre, coincidiendo esta fecha con la temporada navideña. En el siguiente análisis, trabajamos la tendencia a la estacionariedad y pudimos observar que para todos los años analizados, entre 2017 y 2021, hay un comportamiento de estacionariedad entre la semana 20 y la semana 32, donde la cantidad de llamadas rondan entre 138 y 296 aproximadamente. Luego, analizamos con respecto a la fecha y hora que se dieron como pico en cantidad de víctimas. En este caso, se hizo un análisis para cada año. Para el año 2017 hubo un pico de cantidad de víctimas en la fecha 8 de marzo a las 15 horas. Para el año 2018 hubo varios picos relevantes. Sucedieron 3 llamadas con 9 víctimas en las fechas 17 de febrero a las 0:51 horas, 19 de abril a las 4:25 horas y el 4 de mayo a las 18:45 horas. Para el año 2019 hubo un pico de 10 víctimas el día 12 de agosto a las 4 de la tarde. Para el año 2020 hubo un pico de 13 víctimas el día 9 de agosto a las 3 de la tarde. Y finalmente, para el año 2021, hubieron 3 llamados con picos de 9 víctimas para los días 9 de febrero a las 5 de la tarde, 17 de agosto a las 12 del mediodía y 17 de septiembre a las 14:46 de la tarde. En cuanto a otras relaciones relevantes, fue interesante el observar la relación entre el género de la víctima y el tipo de violencia que derivó en la llamada. Realizamos un heatmap y también una tabla de contingencia y observamos que para el género masculino y femenino el tipo de violencia predominante fue la psicológica seguida por la física. En el siguiente análisis fue la relación con la cantidad de víctimas con la cantidad de llamadas por mes. Realizamos un box plot para poder observar la distribución de las observaciones de esta relación. Observamos que la mediana de la cantidad de llamadas está aproximadamente entre los 900 y 1100 casos, con un pico mayor de 1.600 víctimas en enero. Para la relación de cantidad de víctimas con cantidad de llamadas por día, se hizo otro box plot y se observó que la mediana de la cantidad de llamadas decrece del día lunes al domingo, con un pico mayor a 2.200 casos de víctimas el día lunes y con un pico menor el día jueves. Para este análisis también realizamos otro box plot para observar la distribución de las observaciones de esta relación cantidad-víctima con cantidad llamada por hora. Observamos la asistencia de outlier con un pico a las 17 horas. La mediana de la cantidad de llamadas es dispersa. El rango horario entre las 11 y 13 es entre los 100 y 110 casos. También se puede observar una similitud entre el rango horario de las 17 hasta las 19 horas. Después de ese horario decrece la mediana de la cantidad de los casos. Finalmente, podemos concluir en que la mayoría de las llamadas a la línea 137 fueron hechas por las mismas víctimas que son predominantemente del género femenino. La violencia denunciada suele ser física y psicológica y el agresor más frecuentemente del género masculino. La mayoría de las llamadas no llevan a ninguna acción por parte de la línea 137 o de la policía, sino que se centran en el pedido de información u orientación. Por lo general, hay una única víctima y un único agresor. En cuanto al análisis de las llamadas respecto a las fechas obtenidas, se obtuvo que el periodo en el que hubo registro mínimo de llamadas fue en la penúltima semana del año 2021. Para la estacionariedad, se observó que entre las semanas del 20 al 32 hay un comportamiento similar, donde la cantidad de llamadas rondan entre 138 y 296. Para los picos, se observó que el día 9 de agosto a las 3 de la tarde del año 2022 se realizó una llamada con un pico de 13 víctimas, el mayor pico de los años analizados. Para mayor información sobre este análisis de datos, pueden visitar nuestro repositorio de GitHub llamado Línea 137 Diplo 2022.